El tema, pues, va a ser la conclusión hoy. Y quisiera, creo que la conclusión es como es la parábola del trigo y la cizaña, aún para los que no han estado escuchando desde el principio, con esta sola parábola puede responderse al tópico que hemos estado usando. ¿Cuál es la enseñanza cuál es el plan de Dios para el planeta Tierra? ¿Por qué? Porque se ha hablado del diluvio y que con eso destruyó el mundo que era en aquel entonces, lo cual ya sabemos que no es eso, no hubo destrucción. Se llevó a todos los impíos, fue una limpieza, pero la tierra no sufrió ningún daño. Los animales fueron preservados en el arca con Noé y la familia, o sea que realmente no hubo destrucción, no hubo daño para el planeta Tierra. Y la mayoría de la gente hoy en día, por no respetar el hecho de que la Biblia es un solo libro, que no hay libros del llamado Antiguo Testamento, eso es lo que como daña la interpretación de la palabra de Dios, que hayan separado el mensaje. Jesús, cuando habló con los discípulos en el camino de Maús, dice que comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, hasta los profetas, hasta Malaquías, que sería el llamado Antiguo Testamento, les enseñó lo que de Cristo Jesús, decían en todas las Escrituras. ¿Cómo va a ser posible que eso ya pasó? Bueno, entonces, al respetar que la Biblia es la que explica a la Biblia, interpreta a la Biblia, vimos que Dios dice que Él tiene un plan para la tierra y es un plan eterno, que la tierra no va a ser dañada. Luego llegamos, como en la plática de anoche, a la versión de segunda de Pedro, donde dice que el cielo se va a enrollar como un rollo y que la tierra va a ser quemada y todo, y explicamos, fuimos analizando versículo por versículo, y les leí los diferentes textos que usan la misma palabra en el original para que se dieran cuenta que ninguno de los versículos que están en el lenguaje original hablan de destrucción. Pero para que quede claro, lo que vamos a leer ahora es la parábola de la cizaña y la está enseñando y explicando Jesús. O sea que la traducción, que la interpretación que vamos a leer ahorita de la parábola, la hace Jesús. Yo quiero, por favor, que usted se ponga en una mente consciente ahorita y diga, si lo dice Jesús, tiene que ser verdad. Aunque vaya en contra de lo que la mayoría crea, de lo que la mayoría enseñe, de lo que la tradición ha impuesto como interpretación. Porque si usted dice creer en Cristo, tiene que creer la palabra de Cristo. Porque no puede creer en Cristo y no creer su palabra. Entonces, escuche con atención. No voy a decir, esto significa que esto, lo otro, yo tengo la luz y la revelación de que viene de aquí. No, voy a dejar como me gusta, como he aprendido, a que la Biblia interprete a la Biblia. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 30, donde Jesús dice la parábola y va así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, arranquemos la cizaña. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola está muy clara. Un hombre, dueño de un terreno, es su campo, siembra buena semilla, que es el trigo. Un enemigo de noche siembra la cizaña,
para que, ni modo, como no saben los trabajadores que se sembró cizaña donde ellos sembraron trigo, van a regar y cuidar del crecimiento, y es hasta que da fruto que entonces se dan cuenta que hay cizaña entre el trigo. La reacción inmediata es, bueno, hay que quitar lo malo, hay que quitar la cizaña. Pero el dueño de la tierra, el dueño del campo, el dueño de la cosecha, les dice no, porque ustedes realmente no pueden ver muy bien la diferencia, tal vez no conocen bien la diferencia, y al arrancar la cizaña pueden arrancar trigo. De eso me encargo yo. Dejémoslo al final del tiempo, a la siega, a la hora de la cosecha. Yo voy a decirle a los trabajadores que quiten primero la cizaña. Note ese orden de los hechos. Hay que quitar primero la cizaña, y la cizaña es lo malo. Muy bien, entonces lo interesante de esto es que los mismos discípulos quedan un poquito perplejos. Está bastante sencilla la parábola. No es de que no puedan entender lo que Dios dijo, es simplemente el por qué dejó crecer juntos el trigo y la cizaña. ¿Por qué no dejó que los cortaran desde ya o algo por el estilo? Por lo tanto, cuando ya la gente se ha ido y todo, ahora leemos Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Y dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto no, lo que voy a decir ahorita no es una interpretación mía, es algo bien acepto y bien común, pero quiero enfatizarlo. El Hijo del Hombre es el término con el que también se reconoce a Jesús. Viene desde la profecía de Daniel y del que el Hijo del Hombre va en las nubes, en fin. Pero entonces es, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, el que siembra la semilla es Jesús. Así de sencillo. El campo es el mundo, ¿ok? El terreno, el mundo es de Dios. El dueño del mundo es Dios. ¿Ah? De Jehová es la tierra y su plenitud. Y entonces dice, Jesús siembra la cizaña, el trigo en el mundo. Jesús siembra en el mundo. Y dice, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla, el trigo de la parábola, son los hijos del reino. Voy a ponerlo con fraseología más fácil de expresar. La buena semilla son los cristianos, los que creen en Cristo Jesús como el Rey y dueño de la tierra. Y la cizaña son los hijos del malo. Note que no hay términos medios. O se es hijo del reino o se es hijo del malo. Se es siervo de Jesús o se está sirviendo al diablo, aunque no queramos aceptarlo. Pero cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay término medio. Estamos haciendo la voluntad del enemigo. Cuando no estamos, como Jesús dice, recogiendo con él, estamos desparramando con el enemigo. Es importante. Esto no es de denominaciones. Esto no es de tradiciones. Esto es Jesús hablando la palabra. Entonces dice, los que son la buena semilla son los hijos del reino, y los que son la mala semilla son los hijos del maligno. Ahora viene la interpretación. Y esto es lo importante. Ya nos dijo cuáles son los elementos. Entonces ya sabemos que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces sigue diciendo: como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ok, aquí nos está dando un patrón. ¿Cómo va a ser el fin de este siglo? Dice: ¿cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego? ¿Cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego? La única cosa que falta que diga es primero. Lo que se quita primero del campo. ¿Y cuál es el campo? El mundo. ¿Y quién es la cizaña? Los hijos del maligno, los que sirven de tropiezo. Entonces, como se arranca la cizaña, primero, los hijos del maligno van a ser quitados del mundo primero. Recoger primero la cizaña. Okay, entonces,
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Jesús es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Estamos claros. Enviará Jesús a sus ángeles y recogerán de su reino. Recuérdese, ahí hay un montón de verdades explícitas e implícitas. Sí, el mundo es de Dios. Y y él dice que ahí es su reino, es aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra, no en el cielo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos. ¿Quiénes se recogen primero? La cizaña, los hijos del maligno. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Servir de tropiezo no es ser un ladrón, un asesino, un matón, es a los que estorban. ¿Y de qué estorban? Estorban de ser hijo del reino, estorban de ser trigo, estorban de comportarse conforme a los principios de Dios y hacen iniquidad. Iniquidad es una palabra que en el original lo que significa es no se sujetan a las reglas, no actúan conforme a las leyes de Dios. No es de que hagan obras malas, porque como ya hemos explicado incansablemente y usted lo ha oído seguramente muchas veces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino no es lo que hacen. Ellos van a decir, hicimos buenas obras porque echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, pero es iniquidad lo que él les acusa. ¿Y qué es iniquidad? Actuar por su propia voluntad. Es bueno sanar enfermos, así que vamos a sanar enfermos. ¿Es eso lo que Dios está diciendo? No envió él a hacer una campaña de sanar enfermos y de todo, no. Él quiere, él da el poder a unos de sanar, a otros de diferentes dones, pero quiere que se haga donde él quiere. No por el hecho de que ya tiene el don, va a andar haciendo lo que quiera con el don, no es de él, sino que es un don de Cristo, un don del Espíritu Santo, para beneficio de las personas, pero solo donde Dios dice. Y fíjense que los obreros dijeron, arranquemos la cizaña, déjanos arrancar la cizaña. Y Jesús les dijo, no, de eso me encargo yo. ¿Ven? Por eso es que no podemos acabar con la hipocresía, no podemos acabar con los falsos profetas, no podemos acabar con la maldad. No podemos acabar con la maldad nosotros. Lo que tenemos que hacer es que Cristo venga y Él sea el que acabe. Pero ¿cómo vamos a hacer que Cristo venga? Hay 8 versículos, 8 veces repetida, la única instrucción, la única condición que Dios ha puesto para poder regresar. Y somos nosotros, la iglesia, los responsables de cumplirla. Ya he enseñado de eso, está grabado aquí en este mismo canal y más adelante lo volveré a tocar porque es la única condición que Dios nos ha puesto para regresar y no le estamos haciendo caso. Así de sencillo. Bueno, entonces dice, arrancad primero, quitarán a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué? Entonces implica, después de que viene el Hijo del Hombre y le dice a los ángeles que quiten a la cizaña, que quiten a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Dónde está el reino de su Padre? El mundo. Él es el dueño del mundo y sembró en su campo la buena semilla. Y está diciendo que quiten de su campo la mala semilla, la cizaña, y que quede en su campo la buena semilla. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Si se da cuenta, es Jesús hablando. No es uno que está predicando y distorsionando la escritura. Solo estoy leyendo la escritura. Los comentarios que estoy haciendo son obvios, que usted puede saber que no estoy inventando, porque si estuviera inventando, pues tendría que ir en contra de lo que está escrito. Lo único que estoy haciendo es enfatizando la sencillez del mensaje. Dios establece en el mundo, Él es el que sembró la buena semilla que son los hijos del reino. Y el enemigo sembró la mala semilla que son los hijos del mal. Y van a crecer juntos hasta la venida del Señor, que sería el tiempo, la cosecha de la parábola. Y cuando el Señor venga, Él quita de su reino, del mundo, a los impíos y a los que sirven de tropiezo.
y se quedan en su reino, en el mundo, en la tierra, los herederos, los hijos de por fe de Cristo Jesús, los miembros de su reino. Y resplandecen como el sol en el reino, aquí en la tierra, de su Padre. Se cumple la oración: venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como es hecha en el cielo. Entonces, seamos conscientes. No hay otra forma de interpretar esta parábola. El mundo es de Dios. Y el planeta Tierra, noten que aquí el planeta Tierra, en este fin que nos está explicando Jesús, no dijo, y entonces van a caer estrellas del cielo, y como en Pedro y Apocalipsis, la tercera parte de la tierra se va a quemar y todo lo demás. Jesús no dice nada de eso. Jesús, explicando, dice, espérense que llegue la cosecha, y cuando sea la cosecha, si pasa algo, si pasan rayos, si caen centellas y todo lo que ustedes quieran, es a los hijos del maligno, porque es a los únicos que van a quitar. Y no van a dejarnos, no van a dejar a los hijos del reino en un mundo todo hecho lata, todo destruido por los bombardeos y estrellas y todo lo demás. Y se van a llamar a los malignos fuera y nos van a dejar en un mundo destartalado. No, dice claramente, y le voy a leer estos versículos otra vez los dejo para el final. Pero entonces el punto es este. Jesús está diciendo que en el tiempo del fin, Él envía a sus ángeles, quitan a los incrédulos, los que no reconocen a Cristo Jesús como su Señor, como su Rey, como su dueño absoluto, porque Él nos ha comprado con su sangre. No somos nuestros, fuimos comprados con precio. Ya no es mi cuerpo, ya no es mi dinero, ya no es mi casa, ya no es mi carro, ya no es nada mío. Todo es de Dios. Y lo que yo tengo es la dicha de poder administrar esas cosas de Dios. Y debo de ser un buen mayordomo para cuando Él regrese decirle: tu talento ganó 10 talentos. Si no, también puedo ser quitado. Pero entonces, esa es la parábola. Ahora, el mismo Jesús, ahora que ya ahora que ya leímos lo que Él explicó de cómo es el fin, regresemos a que el mismo Jesús nos interprete los días de Noé. Porque el mensaje de ayer fue porque en segunda de Pedro, aludiendo al mensaje del diluvio, es donde Pedro dice: el mundo de aquel entonces fue anegado o destruido por el agua, pero el presente está reservado para el fuego, y en la mente de la gente está aquello de que sí, la tierra fue destruida por el diluvio. No se destruyó nada de la tierra. No se perdió ninguno de los animales, no se perdió la fauna y la flora, no se perdió la humanidad, no se perdió nada, solo se quitó los que sirven de tropiezo. Y así es la parábola del trigo y la cizaña. Pero ahora dejemos que Jesús también nos explique lo del tiempo de Noé, ya que con lo de Pedro, que usa fraseología simbólica, ¿verdad?, apocalíptica, entonces, y eso le encanta a la gente, ¿no? Tremendo que va a caer fuego y todo lo demás. No, Jesús no mencionó nada de eso. Leamos ahora la explicación de Jesús para los días de Noé. Mateo 24, versículos 37 al 41. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, eso ya está fácil. Nos está diciendo el patrón, el modelo va a ser de la venida del Hijo del Hombre, va a ser como en los días de Noé. Y el patrón los hechos que sucedieron en el tiempo de Noé son semejantes, son iguales a los que van a suceder con la venida del Hijo del Hombre. Veamos entonces cuál es. Porque como en los días antes del diluvio, y días, no semanas, no meses, no años, días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Es eso unos gravísimos pecados por los cuales va a destruirlos? No, no los va a destruir por eso, sino que por la sencilla razón de que los designios de su pensamiento son de continuo solo el mal.
significa ya no pueden entender la voluntad de Dios porque todo lo piensan negativo, todo lo piensan mal. Entonces, pero el comportamiento de vida estaba siendo el comportamiento normal, casándose, comiendo. O sea que aquí no nos está señalando por qué los destruyó, sino que por qué ellos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque dice, hasta el día que, en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Razonemos las palabras, no inventemos palabras. Lo que yo estoy entendiendo en español es que Jesús dice que la verdadera razón por la que se fueron fue porque siguieron su vida normal, como que si nada fuera a pasar, y porque no entendieron. Y ahí entra la pregunta que sí es obvia que tenemos que hacer: ¿qué fue lo que no entendieron? Porque tal vez nosotros tampoco lo estamos entendiendo. No entendieron que la luna se iba a poner roja, no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Y la Biblia interpreta la Biblia. Si nos vamos más adelante, otra vez, ahorita no tengo el texto porque me lo sé casi de memoria, porque lo leo constante, pero dice más adelante que en los días de Noé, era un pregonero de justicia. Va de promulgar, de predicar que venía el juicio de Dios y que por eso le estaba haciendo el arca, para salvar en el arca, como le había dicho el Señor. Y él les hablaba del juicio, y del juicio, y del juicio. Y no entendieron hasta que vino el juicio, el diluvio, y se los llevó a todos. ¿Ok? Entonces, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, por favor. Si así será también, quiere decir que va a seguir el mismo patrón, la misma forma. Porque si cambia la forma, ya no es así será también. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasó? Repitamos qué pasó en los días de Noé. Noé, pregonero de justicia. Él estaba construyendo el arca, todos miraban que estaba construyendo el arca. Él pregonaba de que venía juicio y ellos no entendieron. ¿Por qué? Si no estaban haciendo nada malo. Estaban viviendo su vida cotidiana y además era lo que todos hacían. Y en otras palabras, no entendieron eso, que de los pensamientos, que su forma de pensar era contraria al diseño de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y dijeron, a eso se refería. Pero ya fue muy tarde. Lo mismo dice que va a ser con nuestros días. ¿Qué va a ser lo mismo? Que va a venir el diluvio, No. Lo que va a ser es el hecho de que hay pregoneros de juicio y de justicia hoy en día, sí, y a veces hay hasta demasiados. Porque algunos hasta por la emoción le añaden cosas a la Biblia. Y tristemente la gran mayoría está tan equivocada de lo que es el juicio de Dios y del ejemplo que nos está dejando aquí, que cada vez que pasa eso de la luna roja o de que los planetas se alinean, empiezan a inventar un montón de cosas que no están en la Biblia. Y el que está diciendo esto ahorita es Jesús. Yo le aseguro, yo prefiero creerle a Jesús que a todos los pregoneros de juicio que hay hoy en día. Porque aquí está diciendo Jesús, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. En el contexto, esa es otra cosa importante, se recuerdan de leer la Biblia. El contexto del tiempo, la cultura en el tiempo que se está hablando, que se está escribiendo. ¿Qué hacen dos personas en el campo en ese tiempo? Era agrícola, era una era agrícola, no habían fábricas ni otras cosas, están trabajando en el campo. O sea que están llevando adelante su vida normal, igualito que en los tiempos de Noé, que se estaban casando y estaban comiendo. Seguían su rutina normal. Estarán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino.
¿Qué están haciendo? ¿Moliendo en un molino? Eso, están moliendo en un molino, están preparándose para la comida, lo que sea, su vida cotidiana normal. No hay señales, no hay centellas, no hay monstruos, no hay nada, no hay señales. Sencillamente está escrito que viene el juicio de Dios, que cuando Cristo regrese viene a juzgar la tierra y a quitar de ella a los que sirven de tropiezo y hacen inequidad. Y eso se está predicando, aunque muchos lo exageran, como digo, y todo, pero que viene juicio, viene juicio. Eso sí, no se puede evitar. Entonces dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán muriendo, uno será tomada y la otra será dejada. Que ahora razonemos. En el diluvio, pues ni modo, todos se fueron de a romplón, es facilito ver qué pasó. ¿Quiénes se fueron? Fueron los impíos, los que no pensaban conforme a los designios de Dios, y el que se quedó fue el justo, fue Noé, el único que halló gracia a los ojos de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña ya se nos presentó que los dos crecieron juntos hasta el día de la siega, de la cosecha, y lo que se quitó primero fue la cizaña, lo malo. Así como el diluvio se llevó a los malos, en la cizaña, en lo malo es quitado. Y quedaron en la tierra los que eran trigo, los hijos del reino que estaban plantados en la tierra. Los que se quedan en la tierra son los hijos del reino, la cizaña es quitada. En los días de Noé, los que se quedaron en la tierra fueron Noé y todos los que estaban en el arca, y todos los demás fueron quitados por el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos, uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién será tomado y quién será dejado? Fíjese que aún con la explicación tan clara y sencilla que está aquí, como ya la tradición está tan metida que ya hablan sin pensar, sin razonar algunos, cuando les hago la pregunta, ¿quién será tomado y quién será dejado? El tomado es el cristiano, es el bueno, porque se ve en el rapto. No, ahí no, en el día de Noé nadie se fue en ningún rapto. Se los llevó el diluvio y murieron. Y en la parábola del trigo y la cizaña nadie se va en un rapto. A los que raptan, a los que sacan de la tierra, es a la cizaña. Y Jesús dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿a quién le va a creer usted? Al escrito está, explicado por el mismo Señor Jesús, el que está advirtiendo que hay que arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, y que el que no esté listo, el que no se ponga a cuentas con el Señor, será sí arrebatado, pero no en el llamado rapto que va de mencionar los escapistas. Porque el que será tomado es el que será quitado. Es la cizaña, es el que será llevado por el diluvio. Es el malo, pues. Y los justos se quedarán, y dice, así será. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ponerse a querer debatir con textos aislados, como el de Pedro, una verdad que está tan clara. Tenemos el ejemplo del diluvio, eso es ya historia. Ya sabemos cómo fue. Se fueron los malos, se quedaron los justos. Jesús mismo lo enseña y nos dice que va a ser igual. Entonces, ¿por qué se tiene comezón de oír de que ahora sí son los tiempos finales, de que ya viene la bestia y de que todo eso? Cuando el mismo Señor nos está diciendo que la venida de Él va a ser así, tan de repente, que va a venir como, eso lo leímos anoche, como ladrón en la noche, para los que no conocen la verdad. Pero para nosotros que estamos conscientes de que hay una condición que llenar para que Cristo venga, no nos va a tomar como ladrón en la noche. Eso lo dice la Biblia, lo leímos anoche. No es mi explicación o mi interpretación. Son las palabras literales de la Biblia. Entonces, ¿por qué no hacer caso y empezar a preguntarse, ¿estaré yo entendiendo
la condición en la que me debo encontrar para que cuando Cristo venga, yo no sea de los que son arrancados, yo no sea de los que no entendieron y se los lleva el diluvio. ¿Qué debo hacer para ser contado como hijo del reino? ¿Cuáles son los requisitos que el rey pone para que yo sea del reino? No cuáles son los requisitos de esta denominación, de esta denominación, de esta denominación, de esta denominación. No. Las reglas humanas no son los requisitos. Es lo que el rey dice en su palabra. Cómo debemos de estar preparados para que en su venida no seamos de los arrancados, sino que de los que quedamos y damos fruto y resplandecemos como el sol en el reino de nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para el planeta Tierra de acuerdo a estas escrituras? De acuerdo a la explicación de Jesús mismo. No es ninguna catástrofe, no es ninguna calamidad, no va a haber una destrucción cósmica. Va a ser tan natural la vida que nadie se va a dar cuenta hasta que, ahí está, ya vino, pero ya no hay forma de arrepentirse, ya no hay forma de cambiar nada, porque viene juicio y no se estuvo preparado para el juicio. Le leo los dos textos de la segunda lección, solo para reafirmar una vez más que el escrito está en lo que importa, no las interpretaciones que hagamos los hombres. Y en Isaías 45:18 está claramente, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Encuentra usted alguna razón por la cual no se pueda entender que Él creó la tierra para ser habitada? No la creó por gusto, en vano, y que se hará lo que Él quiere. Y el otro texto, el Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Estos son palabras claras y específicas de Dios y palabras claras y específicas de Cristo Jesús. Entonces, el plan de Dios para el planeta Tierra va a permanecer y va a ser llena la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Ese es el plan de Dios. ¿Está usted listo? ¿Está usted consciente de que viene un día de juicio y que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí y que se abrirán los libros y que cada uno de nosotros será evaluado conforme a las obras que hicimos mientras estuvimos en la carne? Y, primero que nada, se buscará en el libro de la vida si nuestro nombre no ha sido borrado. Porque en el libro de la vida obviamente están apuntados todos los que han vivido, todos los que han nacido. No es de que se añada un nombre al libro de la vida, no, es que se mire que no sea borrado. Porque Jesús pagó el precio por toda la humanidad. La sangre de Cristo fue el precio por toda la humanidad, los pasados, presentes y futuros, que reconozcan el señorío de Cristo Jesús, que reconozcan que Él pagó por nuestro pecado y que nos requiere un cambio de vida, un cambio de actitud, una nueva forma de comportarnos conforme a su palabra. No simplemente asistir a la iglesia y todas esas religiosidades que podemos hacer, sino que tiene que haber un rendimiento de nuestra voluntad a Él, reconociéndole no como Salvador. ¿Quién no quiere un Salvador? Reconociéndole como Señor y dueño absoluto para hacer su voluntad conforme a lo que está escrito. Entonces, eso es lo que está escrito ahí. El que no lo entiende así de sencillo, corre gravísimo riesgo de que cuando venga y no haya entendido, sea tomado, quitado, como se quita la cizaña, para que los que sí han creído se queden en el reino. En conclusión, entonces,
Jesús no enseñó en un escape del mundo, enseñó una purificación del mundo. En el tiempo de Noé lo lavó, lo purificó con el diluvio. En el tiempo nuestro lo purificará con fuego. Pero entiéndase, un fuego simbólico que quita la escoria, que quema la paja, que viene a castigar a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. No un fuego que va a arrasar con la tierra y con el planeta. Enseñó una purificación del mundo. En el fin no desaparece la tierra, desaparece la corrupción. Y eso debe de cambiar la idea que se tiene de escapar de la tierra. No habla la tierra, no habla la Biblia de que tenemos una mansión gloriosa allá en el cielo. Cuando habla de que tenemos un palacio, un castillo, la palabra que usted quiera usar es cuando habla de que si este tabernáculo terrestre se va desgastando y se descompone, tenemos preparado en el cielo un nuevo edificio comparado con este tabernáculo. Este es temporal, este es polvo y al polvo volverá, pero en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la séptima trompeta y Cristo venga con voz de arcángel y salgamos a recibirle, recibiremos nuestra nueva morada, ese castillo que es un cuerpo inmortal, tal como el que Jesús tiene hoy en día. Esa es la enseñanza tan clara y tan sencilla. Y si tan solo se toman los textos literales, explícitos como están, no habría tanto problema con darnos cuenta que nos conviene trabajar en llenar la condición para que Cristo venga y reinemos con Él en la tierra. Termina así entonces el plan de Dios para el planeta Tierra. No es destruirlo de ninguna manera. Él lo hizo para ser habitada y no será jamás removida. Preguntas o comentarios.